Buenos días. Si digo CAE o CAES, nadie sabrá a qué me refiero, pues son certificados de ahorro energético. Pues de eso precisamente vamos a hablar en el programa de hoy. Perfecto. Soy David Arias, arquitecto técnico y asesor del Colegio de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Madrid, del Gabinete Técnico. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los CAE. CAE o CAES, ahora nos dirá nuestra invitada. Ahora mismo la rehabilitación energética se ha convertido en, digamos, en el top 10 de las obras de rehabilitación, no solamente por la necesidad, que por fin lo hemos visto, sino también porque además nos dan muchísimos beneficios a nuestras viviendas. Pues ¿por qué? Pues porque se reduce la factura de la luz, por ejemplo, se mejoran los aislamientos, se consigue una revalorización de nuestros inmuebles y todo eso, en la Administración lo que ha querido es incentivar este tipo de obras de rehabilitación y para ello pues, nos ha puesto a nuestro alcance una serie de subvenciones, como son los fondos europeos, bueno, que están ahí todavía dando guerra, y nos ha puesto también desgravaciones fiscales y ahora mismo ha entrado con fuerza, que ya llevo algunos años, pero ahora mismo se puede decir que es la actuación que ha entrado gloriosamente y son los CAE. Por la puerta grande. Entonces por la puerta déjame grande, que me presente, perdón, hombre. Perdón, es verdad. Es que de verdad, es una ansia de hablar. Soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y ahora ya sí, David, todo tuyo. Pues nada, estaba que con esto que has dicho tú, digo, pues es verdad, esto que son el CAE, los CAE, o sea, no tenemos ni idea. Entonces contamos hoy aquí con Nora Iglesias Barberán, que es la jefe de producto de CAE de Iberdrola. Claro, ¿por qué Iberdrola está aquí? Pues se nos va a explicar ella ya todo. Bienvenida, gracias, Nora. Susana, gracias, David. Bienvenida. Y bueno, y gracias al Colegio de Aparejadores de Madrid por esta oportunidad de poder participar en una sesión pues tan interesante, tan importante, ¿no? Y tan de moda como son los CAES. Eso es, pues vamos a empezar por el principio. Como siempre empezamos aquí, en Edificamos. Y cuéntanos, ¿qué es un CAE realmente y de dónde surge? ¿Por qué se ha originado? Pues las empresas que somos comercializadoras de energía, de gas, operadoras de petróleo y de gases licuados, estamos obligadas todos los años a realizar aportaciones económicas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, derivado pues del número de ventas que hayamos realizado. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2023 se nos permite compensar parte de esa obligación económica con CAES. Y ahí lo hilo pues con la pregunta de qué es un CAE, ¿no? O sea, ¿qué es un CAE? Un CAE al final es un documento electrónico que viene a certificar que se ha producido que tras realizar una actuación de eficiencia energética se ha producido un ahorro energético equivalente a 1 kilovatio hora. Es decir, en resumen, un CAE es igual a 1 kilovatio hora de energía ahorrada. Aquí también es importante lo que comentaba de que tiene que ser una actuación de eficiencia energética, porque, por ejemplo, muchas comunidades de propietarios nos preguntan, hemos puesto placas solares, ¿no? Instalaciones de autoconsumo, ¿eso generan CAES? Y no, las placas solares no generan CAES, porque es un cambio en la forma de generar energía, pero no produce un ahorro energético. Entendido, o sea que esto es de lo que tú eres especialista, de todo el tema de esta rehabilitación energética y demás. ¿Cómo se solicitan los CAE como una comunidad de propietarios? A ver, pero vamos a aclarar. El CAE realmente lo que hace es monetizar nuestro ahorro energético. Eso es, ¿no? Eso es. Nosotros lo que vamos a hacer es, después de hacer una rehabilitación energética, lo que vamos a hacer es vender ese ahorro energético a los sujetos delegados, que en este caso sois vosotros, por ejemplo, Iberdrola es un sujeto delegado. Es un sujeto obligado. Un sujeto obligado. Vamos lo de los sujetos. Explícanos el proceso y los intervinientes en el proceso, pero vamos, un poco por seguir tu hilo, efectivamente, al final lo que se busca, el objetivo que tiene los CAES, que no son una subvención, no es una ayuda, es una herramienta, es un instrumento que lo que busca es potenciar que se produzcan actuaciones de eficiencia energética y además beneficiar a los propietarios que realizan esa inversión para que puedan conseguir pues una contraprestación económica si venden sus ahorros. Sobre el proceso, al final el proceso se inicia siempre con un propietario del ahorro. En el caso que estabais hablando antes de las comunidades de propietarios, pues una comunidad de propietarios que decide realizar una sustitución de su caldera de combustión e instalar aerotermia, por ejemplo. Al realizar la inversión, la comunidad de propietarios se convierte en propietario del ahorro. Esto también es importante. El realizar una actuación de eficiencia energética no te hace propietario de un CAE.
te hace propietario de un ahorro, porque solamente pueden convertir los ahorros en CAEs sujetos delegados o sujetos obligados, que ahora entramos en el detalle. Pero bueno, que básicamente el primero es el propietario del ahorro, que es quien realiza la inversión a la hora de, en su actuación realiza la inversión en la actuación de eficiencia energética. Cuando ya tiene esa actuación realizada, se firma un convenio CAE con un sujeto delegado o con un sujeto obligado. Un convenio CAE no deja de ser más que un acuerdo de cesión de esos ahorros. Le vende esos ahorros a través de ese contrato que es un convenio CAE. El convenio CAE tiene que ir firmado por ambas partes y su contenido viene en la propia norma que regula el sistema CAE. O sea, eso viene regulado. Aparte, también el Ministerio ha puesto a disposición de todos, que lo podéis consultar, el modelo de convenio CAE, el modelo estándar, por si queréis ver en qué términos se redacta esa venta de ahorros. Con esa firma del convenio CAE también se adjunta la documentación que se necesita para solicitar los CAEs de esa actuación. Y ahí es donde entiendo que entra el arquitecto técnico. Justo. Es decir, comunidad de propietarios, quiero hacer un SATE para ahorrar energía. Necesito pedir la licencia, necesito el certificado final de obra, necesito controlar la obra, etcétera, y generar toda una documentación. Entonces, cuando nosotros generamos toda esa documentación, que como agente rehabilitador, bueno, pues es otra cuestión para las ayudas Next Generation y para las ayudas del ayuntamiento, y para el CAE, pues igual tendremos que generar esa documentación para que estos tenedores del ahorro, que es la comunidad de propietarios, puedan vender el ahorro y sea transformado en CAE y reciban una contraprestación económica. Así básicamente. Entonces, el arquitecto técnico es una figura clave en realidad en este proceso, porque el contar que una comunidad de propietarios cuente con un arquitecto técnico solvente, que sea capaz de contar con toda la documentación correcta, porque al final él es el que vela porque la obra esté correcta, porque todo esté bien, pues claro, al final... Y el que va a certificar qué ahorro tienes y por tanto qué CAE, a cuántos justo, CAE vas a poder. Garantizar la consecución de toda la emisión del CAE. Al final, cuando contacta con nosotros y nosotros le pedimos la documentación, si podemos hablar con el arquitecto técnico sabe perfectamente qué documentación le estamos pidiendo, nos la manda en nada y podemos solicitar el CAE cuanto antes. O sea, que es una figura clave e importante en este sistema. Entonces, como comentaba aquí, cuando firma la documentación puede pasar, es importante contar pues, con técnicos que nos ayuden con la documentación, y se firma el convenio CAE aportando la documentación con un sujeto delegado, como comentábamos antes, o con un sujeto obligado. El sujeto obligado, que ya lo adelantaba al hablar del origen de los CAEs, somos las empresas dedicadas a la energía, gas y demás, a la electricidad, y luego están los sujetos delegados. El sujeto delegado son empresas que han adquirido esa condición, no puede ser cualquiera, sino hay un proceso para ser sujeto delegado. Y el sujeto delegado al final viene a dinamizar el mercado. Pero el sujeto delegado adquiere los ahorros, él también, junto con el obligado, puede adquirir ahorros, pero una vez que los adquiere y los convierta en CAE, se lo venderá a un sujeto obligado, porque al final somos los sujetos obligados quienes tenemos una obligación ante el Fondo Nacional de Eficiencia Energética que podemos satisfacer con CAEs. Y una pregunta, ¿el sujeto delegado le va a pedir al tenedor del ahorro, le va a pedir una documentación, no se la va a hacer el sujeto delegado? No, salvo que cuente con algún técnico que le ayude. Y le cobre o lo que fuere para hacer esa documentación. Es decir, si una comunidad de propietarios no cuenta con un técnico, con un arquitecto técnico que le genere eso, a lo mejor el sujeto delegado le puede ofertar a ese técnico, que le va a costar un dinero, encargarse de transformar el ahorro en CAE y de ahí vendérselo a un sujeto obligado, que es el que le da la contraprestación económica y tal. Sí, porque al final el sujeto delegado tiene la figura como aquí de intermediario, pero es importante que todos interioricemos que en el proceso de solicitud del CAE no es necesario que intervenga un sujeto delegado. Directamente un propietario del ahorro, una comunidad de propietarios, puede vender directamente sus ahorros a un sujeto obligado. Por eso decía al explicar los pasos que está el propietario del ahorro y en el mismo paso está el sujeto obligado o el delegado. No es necesario pasar por un delegado directamente. Si se vende, pues no sé, si una comunidad de propietarios realiza una actuación de eficiencia energética, se lo puede vender directamente Iberdrola, saltándonos el intermediario. O sea, que directamente a la comunidad de propietarios, con su arquitecto técnico, va al sujeto obligado, le da la documentación y a su... Justo. Vale.
Justo es así. ¿Y el verificador en qué momento interviene? Esa. Justo. Falta uno. Cuando Otra ya- figura más. Falta uno. Cuando ya tenemos, cuando ya nos han pasado el convenio CAE y también la documentación, en el caso de Iberdrola nosotros tenemos a Valantia, que es una oficina técnica, o sea que por eso es importante también que la comunidad de propietarios cuente con técnicos, porque nuestros técnicos revisan muy bien la documentación para garantizar que todo es correcto, revisamos que todo está bien, y también resolvemos dudas por si, oye, es que no entiendo esta documentación, pensaba que Como era la más oficina de ahorro. rehabilitación es Ujú, sí, nuestra. igual. Así, como la oficina de rehabilitación, sí. Sí, se podría asemejar. Y cuando ya tenemos el convenio CAE y la documentación revisada, se lo remitimos a los verificadores, a un verificador. Actualmente hay 7 empresas verificadoras y que ayudan en la revisión y los cálculos y revisan que todo esté correcto. Cuando revisan y ven que todo está correcto, emiten un dictamen favorable. Si ven algún error, pues nos requieren y nos solicitan algún tipo de aclaración. ¿Vale? Y se aclara, se aporta de nueva documentación y sin problema. En el caso de que puede ser que no se quiera, pero hay que tener en cuenta, y lo hilo con otra idea, que el sistema CAE es un sistema one shot. Es decir, si resulta que yo voy al verificador con alguien con un sujeto obligado o delegado no lo suficientemente solvente, que no tiene la suficiente experiencia, o incluso no he contado con un arquitecto técnico dispuesto, lo que sea, y se presenta al verificador el expediente y el verificador, en lugar de requerirte o de emitir un dictamen favorable, que está todo bien, dicta un dictamen desfavorable, ya esa actuación energética no se puede volver a presentar, queda excluida del sistema CAE. Entonces es un riesgo muy grande. Hace falta muy un arquitecto elevado. técnico, pero ya, Sí, o sí. sea, pero inmediatamente. Vale. Yo tengo entendido que solamente además hacen un requerimiento. Sí. Solo Sí, uno. Solo hacen no hay un requerimiento. posibilidad de Sí, es nada. verdad que, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con ciertos verificadores y intentamos que no lleguen al requerimiento. Si tenemos dudas antes de presentarlo, es importante tener buena relación con los verificadores y preguntar cualquier duda, incluso dudas que nos trasladan los propios propietarios del ahorro, de he hecho esto, he hecho así, y le preguntamos para confirmar efectivamente ni que va a haber ni un informe desfavorable ni un requerimiento, porque luego es uno. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos el dictamen favorable, vuelve de nuevo al sujeto obligado, a nosotros ese expediente, y tenemos el convenio CAE, la documentación, y tenemos el informe favorable del verificador. Las 3 cosas. Con ese paquete del expediente vamos al gestor autonómico. El gestor autonómico es el ente regional encargado de emitir los CAEs. Ellos vuelven a revisar de nuevo toda la documentación y puede que haya requerimientos e incluso el propio gestor autonómico te lo puede denegar. Te puede denegar el expediente, ¿vale? Eso para que lo tengáis en Si cuenta. te lo deniega, ya no puedes volver a pedirlo tampoco. En el del gestor autonómico, en teoría, no está del todo claro. Se supone que sí, porque no, el del verificador sí viene claro establecido. En el otro se supone que no pone nada, o sea, de si se puede o no se puede. Nosotros entendemos que se podrá, o sea, porque no pone la ley expresamente. No se puede volver a presentar. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a ese punto, entonces, bueno, esperamos no conocer esa respuesta a esa Mejor no pregunta. saber esa respuesta. Preferimos Vale. no conocerla, justo. Bien. Y perdóname, continúa, y entonces perdona. cuando ya tiene el gestor autonómico, él emite los CAEs de oficio, el gestor autonómico se lo manda al coordinador nacional, es decir, ahí nosotros no intervenimos, eso lo hacen entre organismos públicos. Aquí hay que tener en cuenta que el verificador son empresas privadas y ya el gestor autonómico ya sí es la administración pública, ¿vale? O sea, ya sí es la administración pública. Ese organismo público se lo envía de oficio al coordinador nacional, que el coordinador nacional lo que hace es inscribir en el Registro Nacional de CAEs los CAEs. ¿Vale? Oye, pues han emitido a favor de Iberdrola una actuación de eficiencia energética de un tema de aerotermia por 7.000 CAEs, que es igual a 7.000 kilovatios hora de energía ahorrada. ¿Vale? Sería ese un poco el ejemplo. Y emite los CAEs, se inscriben en el registro y a nosotros lo único que nos llega, porque ese paso de entre las dos administraciones para nosotros no es transparente, eso lo hacen ellos, lo que nos llega a nosotros directamente es una notificación del Ministerio, del Coordinador Nacional, que es un ente del Ministerio, donde nos dice que se han emitido esos CAEs. Y ya tenemos la notificación con la emisión de los CAEs. ¿En qué momento? Ahora ya vamos a meternos a la chicha de... Sí, yo lo quiero que preguntar una interesa. cosa, como si yo A ver. fuera presidente de una comunidad. Me interesa la pasta. Eso es. ¿En qué momento la comunidad de propietarios, en este caso, vamos a ponernos en el ejemplo de una comunidad de propietarios que ha hecho una rehabilitación energética y se ha metido en esta batalla?
¿en qué momento le llega a ellos el dinero? Claro, aquí lo bueno del sistema CAE es que es bastante rápido. Por ejemplo, el verificador tiene un mes para emitir su dictamen favorable y el coordinador nacional, dependiendo si son actuaciones estandarizadas o singulares, que luego entramos en el detalle por explicarlo, en ese caso tarda en torno de 15 días a 30 días en resolver. Entonces es un proceso muy rápido, ¿no? Todos hemos sufrido pues las subvenciones de los fondos Next Generation, esos plazos, y en cambio aquí no. Aquí la verdad es que es bastante rápido, entonces eso ayuda a recibir el dinero cuanto antes. En el caso, aquí tenemos varias posibilidades de cómo o cuándo recibir el dinero. Iberdrola, por ejemplo, si actúa en una actuación de rehabilitación energética como agente rehabilitador, nosotros lo que hacemos es descontar el importe de los CAEs del precio total de la instalación. En otros casos, donde se ha hecho la instalación con otras personas y Iberdrola no interviene, lo que hacemos es realizamos el abono cuando se emiten los CAEs, que es lo habitual, realizar el abono con la emisión de los CAEs. Hemos hablado del cuándo. ¿Y el cuánto? ¿Y el cuánto? Eso es una pregunta un poco más complicada, porque sí es verdad que hay como muchas preguntas de cuánto y depende mucho porque, primero, no existe un precio, eso lo marca el mercado y lo único que sí se publica es un precio base, que actualmente son 189 euros, pero es lo que nosotros como sujetos obligados tenemos que pagar si no consigo un CAE. Entonces, bueno, no voy a comprar un CAE a 189 pudiéndolo pagar directamente y ya está, y nos evitamos todo este proceso y todo este tiempo. Y luego también, hace poco, seguramente lo visteis, que hubo un acto por parte del Ministerio donde la ministra pues, publicó los datos del año pasado del sistema CAE y demás, y ahí publicaron como el precio medio de los CAEs, y que se estaban moviendo el mercado entre 115 euros y 140 euros. Que ahí es donde estaba la horquilla, ¿vale? Hay gente que ha cobrado menos y no pasa nada, y más, y también, ¿vale? O sea, pero que como que ahí es donde se mueve ahora mismo el mercado, y es un informe público que está colgado en el Ministerio, y viene esa horquilla de precios actualmente. Entonces es libertad de mercado, perdona, Sí, libertad de mercado y nunca superar el valor que vosotros tenéis que pagar. Claro. O sea, que No, está claro que... Y también tener en cuenta que no podemos llegar a un acuerdo por 188 euros, porque claro, los verificadores son empresas privadas que hay que abonarle su actuación. Sí. ¿Vale? Y una cosita, ¿cuándo caducan y cuándo puede ser efectivo el pedir un CAE? Porque claro, esto supongo que será una media del ahorro energético que se haya detectado durante X tiempo. Sí, o sea, es el cálculo, los CAE se emiten por el ahorro de la actuación durante un año. Nosotros nosotros España, nos hemos inspirado en el sistema francés. Y en el sistema francés sí es cierto que ellos calculan el ahorro por toda la vida útil de la instalación, pero en España no. Y aparte ellos calculan, claro, a toda la vida útil, a 30 años, a 15 años, pero sí es verdad que el precio de su CAE es mínimo en comparación con el que nosotros estamos manejando actualmente. Lo que hacemos al final con el tema del cálculo del ahorro se calcula por un año, lo que va a ahorrar tu aerotermia comunidad de propietarios que has instalado pues, durante un año. Y una pregunta, si yo he hecho la inversión... Bueno, primero, cuando yo hago la obra, ¿a partir de qué fecha podría transformar el ahorro en CAE? 23, 20... No, es desde el 26 de enero, todas las obras ejecutadas desde el 26 de enero de 2023. Es decir, ya a principios del año que viene ya empiezan a caducar algunas actuaciones. Y entonces yo lo solicito ahora. El CAE que se me paga es el que hay ahora, cuando lo solicito, no el que había en el momento de la intervención. En el momento que lo solicito. Sí, no, cuando lleguemos al acuerdo, cuando se firma el convenio CAE, ahí es donde se establece un precio. Y se puede pedir desde esa fecha que tú comentas, finales de enero del 23. Justo, y tienen 3 años. Desde que realizas la actuación, tienes 3 años para que se conviertan esos ahorros en CAE. O sea, desde el final de obra, 3 años. 3 años. Y el CAE se paga al importe del momento en que solicitas los CAE. En el momento en el que llegas a un acuerdo. Porque puede ser tanto de obras ejecutadas, es decir, una comunidad de propietarios que ha ejecutado una obra en verano de 2023. Se puede hablar con un sujeto obligado, llegar a un precio, solicitar los CAE. O también puede ser que nos ocurre también pues que comunidades de propietarios indican que van a hacer una gran inversión, una gran obra en 2025. Pero ya quieren mover el tema de los CAEs e incluir el descuento de los CAEs. O sea, eso es importante. También un tema aquí que no he comentado y es que los propietarios de los ahorros siempre deben recibir una contraprestación por los mismos. No está permitido no recibir una contraprestación, que yo te ceda de manera gratuita mis ahorros o por un precio irrisorio. O una simulación de precio, eso no puede ser. Siempre tiene que ser o una contraprestación económica o un descuento por una actividad por una ejecución que yo te haga. O sea que el sujeto delegado no puede tener una
que el sujeto delegado no paga, ¿no? No, pero si tú se la vendes, tu ahorro al sujeto delegado, y el sujeto delegado va, o sea, el convertir tu ahorro en CAE al sujeto delegado, y el sujeto delegado luego lo pasa al sujeto obligado, el sujeto obligado le paga a él, cuánto dinero, y el sujeto tal, me refiero que lo que te puede costar de gasto, por decirlo de alguna manera, el sujeto delegado no puede ser, lo que tú dices, que no puede ser una cantidad que suponga que el ahorrador no reciba ningún beneficio. Claro, no reciba ningún beneficio. Pero eso no está estipulado cuánto es. No. O sea, tú lo podrías vender por 20 euros, 30 euros, eso no importa. O sea, pero no tampoco engañar a una persona y que se firmen conmigo CAEs por 1 euro. Imagínate que una comunidad de propietarios vendiera 4 o 5 gigas de ahorro por 1 euro. Hombre, pues ahí hay alguien que ya hay un arquitecto técnico también para que hable con uno con otro a ver cuánto vamos a ahorrar. Porque al final no hay que olvidar... Gente rehabilitada. Claro, ¿no? Porque es clave la figura de un técnico aquí, porque al final no nos damos cuenta de que, claro, el concepto de ahorro es un bien inmaterial, es decir, vendes ahorros, pero ¿qué es un ahorro? Porque no existe. Que es algo que no claro, es tangible. Yo te puedo decir, oye, mira, fírmame esto y ya está. Y tú decir, si eso no... es que un propietario de un ahorro en realidad no gana nada con eso. Si no lo vende, ese ahorro desaparece. Ahorra y ya está. Oye, muy bien, he ahorrado. Estupendo. Y una preguntita también que interesa mucho, ¿cómo tributan estos CAEs? Pues si es entre empresas, es decir, una empresa realiza una actuación de eficiencia energética, está grabado con IVA. Y si quien lo hace es una comunidad de propietarios o una persona física sin actividad económica, está grabado en el caso de las personas físicas está grabado hay que declararlo en el IRPF. Y el comprador, en este caso Iberdrola como sujeto obligado, tenemos que tributarlo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Sí, es verdad que nosotros siempre aconsejamos que en el caso de los CAEs siempre se acuda a un fiscalista, se hable con él, se comente, especialmente si no salimos fuera del ámbito de empresa, que con el IVA no hay mucha confusión, pero ya luego cuando nos metemos en otra cosa, sobre todo el ITP que está regulado a nivel autonómico, es mejor acudir a un fiscalista, que lo aclare en un segundo y ya está. Pero bueno, grosso modo, ese es el... Pues muy interesante esto. La última pregunta. Venga, dale. Que me ha quedado. No nos podemos dejar con nada. Tema de las subvenciones. ¿Esto cómo funciona? Sí, bueno, con las subvenciones, los CAEs son compatibles con las subvenciones. ¿Con todas las subvenciones? No. Son compatibles con todas las subvenciones, menos con las que vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Si queréis ver cuáles son las subvenciones que vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, os podéis meter en la página del IDAE y hay un apartado que pone Fondo Nacional de Eficiencia Energética y ahí aparece el listado de las subvenciones. Si tú has solicitado una de esas subvenciones, no puedes entrar en el sistema CAE por esa actuación en concreto. ¿Vale? Si por esa actuación has pedido una subvención, pero son 100% compatibles. Si en el caso además de si has pedido una subvención y también has pedido CAE por esa actuación con nosotros o con otro sujeto obligado, hay que tener en cuenta que no puedes superar el 100% de la inversión que hayas hecho. Pero aquí lo positivo del sistema CAE y de esta herramienta, si no has pedido subvención y simplemente el sistema CAE, podrías, a través de los CAEs, vendiendo tus ahorros, superar el 100% de tu inversión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, en el sector más residencial, de comunidades de propietarios, el ahorro suele estar en torno del retorno de la inversión en torno a un 30 o un 40%, depende, o sea, estos datos son medias, puede haberla más alta o más baja, pero bueno. Pero sí es verdad que en el sector industrial, sectores muy grandes, nosotros, por ejemplo, Iberdrola, hemos conseguido ejecutar obras y solicitar los CAEs y esas empresas han multiplicado por 200 su inversión. Entonces, claro, que tú seas capaz de multiplicar por 200 tu inversión. Vamos a montar una empresa, hacer una obra energética. La última. Venga. ¿Están despuntando ya? Porque es verdad, en uso residencial nada. No, es cierto. A ver, en uso residencial todavía no, pero la idea, y así se traslada en muchos foros, es que quieren entrar, el Ministerio quiere como que todos los sujetos obligados entremos en el mundo residencial, se potencie, que se pidan ahorros, y lo que creemos también que hay es como desconocimiento, ¿no? Oye, esto que es como una subvención. Para conocimiento, los ciudadanos, nuestros vecinos, ¿dónde podemos solicitar información? Al Colegio de Aparejadores Arquitectos Técnicos y a Iberdrola
Iberdrola, ¿dónde? Sí, tenemos un correo electrónico que es infocaes@iberdrola.es, que ahí pues cualquier cosa, cualquier duda nos podéis escribir, nos pueden escribir y les resolvemos. O también típica pregunta, he realizado esta actuación, ¿esto generaría CAEs y demás? Pues ahí lo resolvemos en ese buzón. Pues claro, bastante esto Vamos, totalmente dibujado, claro. No sé ¿eh? si quieres Muy bien. apuntar alguna cosita más. No, en principio que es un sistema importante que yo creo que acaba de arrancar en el sector de las comunidades de propietarios, especialmente en el sector residencial. Va a despuntar todavía más, hay muchas ideas. Iberdrola, además, en esta parte queremos impulsar toda la parte del sector residencial, y la figura de un aparejador, de un arquitecto técnico es fundamental y clave para asesorar a esas comunidades de propietarios para que, oye, que no haya ningún problema, mi ahorro está bien calculado, me van a dar los CAEs y garantice que se produce esa emisión de los CAEs. Nosotros cada vez que encontramos una comunidad de propietarios que tiene un arquitecto técnico solvente, que sabe lo que hace y que pues los CAEs se emiten, es que hemos llegado a emitir CAEs en 2 meses. O sea, entonces, claro, en 2 meses hemos pagado una comunidad de propietarios. Pues es que... No, esto es rápido, ¿eh? O sea, es una ayuda muy rápida, ¿eh? Sí, bueno. Teniendo en cuenta lo que traemos detrás. Muchísimas gracias, de verdad, porque A ha sido vosotros. esto la luz. La luz que Muchísimas hablábamos al principio, mira la luz, pues es la luz. Totalmente. Ya ha sido la luz. Muchísimas gracias, de verdad, A vosotros. por iluminarnos de esto, bueno, a nosotros y a todos los ciudadanos. Porque es un sistema totalmente desconocido. Sí, absolutamente El desconocido. ciudadano de a Sin duda. pie no Sin duda. sabes de su existencia. Sí, tal cual. Que nada. Así que muchísimas Gracias. gracias. A vosotros por la oportunidad. Gracias. Pues nada, Gracias. seguimos con la duda en casa, que ya sabéis que es el apartado que tenemos aquí en Edificamos para que nos mandéis vuestras consultas y nosotros desde aquí pues intentamos resolverlas. Y hoy empezamos. Pues mira, la primera consulta que tenemos es de Sergio, que la dice desde Burgos y dice: algunos vecinos de mi comunidad quieren habilitar una zona en la azotea para celebrar cumpleaños y eventos familiares en verano. Aunque se pongan barreras de seguridad, ¿esto es legal? ¿Qué uso se le puede dar a una azotea de uso residencial? Bueno, a ver. ¿Qué le decimos? Pues que es Este una vecino. zona compartida y que por lo tanto tienes que pedir permiso, tienes que hacer una asamblea, una junta de vecinos y pedir permiso. Y luego, muy importante, habría que ver si la normativa en cuestión y el planeamiento lo permite, y si no lo permite no puedes hacer eso. Claro, o sea, no solo el acuerdo de los vecinos, sino ver que tenemos edificabilidad, que ese tipo de uso es compatible, que cómo pedir la licencia, etcétera. O sea, Con que lo hay cual, muchísimas cosas que ver, no es tan fácil, ¿eh? otro arquitecto técnico hace Venga. falta. Bueno, nuestra siguiente consulta viene desde Mario de Madrid y dice lo siguiente: vivo en un bloque con 5 años de antigüedad. Los pisos tienen balcón y algunos vecinos están cerrándolos para ampliar el salón, con el consiguiente afeamiento de la fachada. Me pregunto por qué no compraron un piso sin balcón desde el principio. Yo también, es una buena pregunta. ¿Tienen derecho a realizar esa obra sin permiso de la comunidad? Pues a ver, igual que antes la azotea, la fachada es un elemento común. Como es un elemento común, pues tiene que decidirlo toda la comunidad. Esto es lo primero. Lo segundo, para cambiar un elemento de fachada hace falta un proyecto común de fachada para que toda la fachada sea homogénea y no una con cerramiento de PVC, la otra de aluminio, la otra no puede ser. Y la tercera, tenemos edificabilidad suficiente porque las terrazas a lo mejor no cuentan 100% de edificabilidad, pero esto sí que cuenta 100%, con lo cual, acuerdo de la comunidad, proyecto común de fachada, ir al ayuntamiento y ver a ver si podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Y yo aquí haría una puntualización. En aquellas obras que son ilegales, como son los cerramientos de ventanas, no son subvencionables, porque no son legales. Entonces, esto quiero aclararlo. Ah, mira, pues eso es importante. Para los CAE no sé, para los CAE no, pero para las subvenciones sí es muy importante. Ventanas que no estén legalizadas no se subvencionan, señores. Pues ¿Vale? bien. Y ahora vamos a recordarles dónde correo estamos. electrónico. Estamos en todos los sitios. No, espera, primero el correo primero electrónico. Venga, el primero correo electrónico de La Duda en Casa, buzoninfo@aparejadormadrid.es, que está que echa humo, señores. No os digo más. Está que no para. Y Que luego no cabe. además, bueno, si os ha gustado el programa de hoy podéis vernos en las distintas redes y además nos podéis seguir en nuestra página web, www.aparejadoresmadrid.es, en X, el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad, en el Facebook, en el LinkedIn, en todos los sitios, en partes. LinkedIn, en todo. Estamos Y en el canal que tenemos, que se me olvidaba a mí, en YouTube, de Edificamos, las noticias estas del sector, que esto también bueno, en todos los sitios estamos. Pues nada, nos vamos a despedir ya y yo esta vez he cogido una frasecita de Dave Barry, que es un escritor humorista y ganador de un premio Pulitzer, en el que nos dice lo siguiente: la pregunta científica de hoy es ¿qué demonios es la electricidad?
y a dónde va cuando sale del tostador. Así que nada, nos vemos aquí en 15 días en Edificamos. Hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Hasta Bye. luego, a calentar la tostada. Hasta luego.